Una de las cosas más difíciles de aceptar para el hombre de hoy en día es la ausencia de procedimientos. En la actualidad, el ser humano parece estar bajo el poder de manuales, prácticas, métodos, pasos a seguir. El hombre de hoy en día toma notas incesantemente, hace diagramas, está profundamente involucrado en saber cómo. Pero en el mundo de los chamanes, dijo don Juan, los procedimientos, los rituales, son meros instrumentos para atraer y enfocar la atención. Son artificios que se usan para forzar el enfoque de nuestro interés y determinación. No tienen ningún otro valor. Don Juan creía que al hombre moderno le encantan las palabras, como si retuviese un sentimiento que ha sobrevivido hasta ahora de lo significativo que fue para él hablar por primera vez. Esto parece explicar su intenso énfasis en la palabra. Las encantaciones verbales parecen ser un retroceso a ese estado de enamoramiento con las palabras. Los chamanes creen que una larga serie de palabras dichas en voz alta deben haber ejercido un poder mesmérico. Debido a la fuerza de sus prácticas y sus metas, los chamanes refutan el poder de la palabra. Se definen a sí mismos como navegantes en el mar de lo desconocido. Para ellos, la navegación es un hecho práctico y navegar quiere decir moverse de un mundo a otro sin perder sobriedad, sin perder fuerza. Y para lograr realizar esta hazaña de navegación, no puede haber procedimientos o pasos a seguir, sino un solo acto abstracto que define todo, y el acto de reforzar nuestro lazo con la fuerza que se extiende a través del universo, una fuerza que los chamanes llaman el intento. Debido a que estamos vivos y conscientes, estamos de por sí ya íntimamente relacionados con el intento. Lo que necesitamos, de acuerdo con los chamanes, es hacer que ese lazo forme parte de nuestros actos conscientes. Y ese acto de volvernos conscientes de nuestro lazo con el intento es otra forma de definir el conocimiento silencioso. En el curso del tiempo que pasé con don Juan Matos aprendí, sin embargo, una cosa con relación a los procedimientos y los métodos. Si existe algo que los seres humanos necesitan para poder alcanzar el conocimiento silencioso, es reforzar su bienestar, su claridad, su determinación. Para poder intentar, uno debe poseer destreza física y mental y un espíritu claro. De acuerdo con don Juan, los chamanes de México antiguo pusieron un enorme énfasis en la destreza física y el bienestar mental. Y este mismo énfasis prevalece en los chamanes de hoy en día. Fui capaz de corroborar la verdad de sus aseveraciones al observar a don Juan y a sus 15 compañeros chamanes su soberbio estado de balance físico y mental.
y era uno de los rasgos más obvios en ellos. La respuesta que don Juan me dio cuando le pregunté directamente por qué los chamanes ponen tanto énfasis en el lado físico del hombre, me sorprendió de sobremanera. En aquellos años yo creía en el lado espiritual del hombre, un lado acerca de cuya existencia podía no estar completamente convencido, pero por lo menos estaba inclinado a considerarlo como una posibilidad. Para mí don Juan era un ser espiritual. Dijo don Juan, los chamanes no son en absoluto espirituales, son seres sumamente prácticos. Sin embargo, es un hecho bien conocido que los chamanes, o los brujos como les llaman, son generalmente considerados excéntricos o aún locos. Quizás eso sea lo que te parece o lo que te hace pensar que son espirituales. Parecen locos, porque siempre están tratando de explicar cosas que son inexplicables. Al tratar de hacer esto, pierden toda coherencia y dicen insensateces que, si se examinan desde el punto de vista de los chamanes, no son en absoluto insensateces. Son tentativas fútiles de dar explicaciones completas que no pueden completarse bajo ninguna circunstancia. Don Juan me dijo que esos chamanes de México antiguo descubrieron y desarrollaron un gran número de procedimientos para alcanzar el bienestar físico y mental. Procedimientos que llamaron pases mágicos. También comentó que el efecto de los pases mágicos fue tan abrumador para ellos que los pases se convirtieron a través del tiempo en uno de los componentes más importantes de sus vidas. Don Juan explicó que como eran dados a comportamientos rituales, esos chamanes ocultaron rápidamente los pases mágicos en medio de ritos y velaron el acto de enseñarlos o practicarlos en gran sigilo. Me aseguró que esos rituales eran totalmente absurdos, pero que cuanto más idiotas, más grande era su capacidad de ocultar algo de tan tremendo valor. Cuando yo entré en el mundo de don Juan, la enseñanza y la práctica de los pases mágicos eran tan secretas como lo habían sido siempre. Pero ya no eran en exceso rituales. Lo que don Juan comentó al respecto fue que los rituales habían perdido su ímpetu a medida que las nuevas generaciones de practicantes se interesaron más en la eficiencia y en la funcionalidad. Me recomendó, sin embargo, que no debía hablar sobre los pases mágicos con ninguno de sus discípulos o con la gente en general, bajo ninguna circunstancia. La razón que me dio fue que los pases pertenecían exclusivamente a cada persona y que su efecto era avasallador, que sólo aquellos que habían tomado el camino del guerrero con verdadera seriedad podían practicarlos. Don Juan me enseñó a mí y a sus 3 discípulas, Taisha Velar, Florinda Donar Grau y Carol Tix, un gran número de pases mágicos. Pero junto con esta riqueza de conocimiento, también nos dio la certeza de que éramos los últimos miembros de su linaje. La aceptación de este legado implicaba automáticamente encontrar nuevas formas de diseminar el conocimiento de su linaje, debido a que su continuación ya no era el objetivo. Necesito aclarar
un punto de suma importancia al respecto. Don Juan Matus no se interesó jamás en enseñar el conocimiento. Él estaba interesado en perpetuar su linaje. Nosotros, sus 4 discípulos, éramos los elementos, los medios escogidos, dijo, por el Espíritu mismo, ya que él no había participado de manera activa en ello, que iban a asegurar su perpetuación. Por esta razón, hizo esfuerzos titánicos para enseñarnos todo lo que sabía acerca del chamanismo o la brujería y acerca del desarrollo de su linaje. En el curso de su enseñanza se dio cuenta de que mi configuración energética era, de acuerdo con él, tan diferente de la suya que ya no podía tener ningún otro significado excepto el fin de su línea. Le dije que me molestaba sobremanera su interpretación de cualquier diferencia invisible que pudiese existir entre nosotros. No me gustaba cargar con el peso de ser el último de su línea, ni tampoco comprendía su razonamiento. Aunque parece que los chamanes no hacen nada, más que tomar decisiones, en realidad no toman ninguna decisión, explicó. Lo único que tienen son sus descubrimientos. Yo no decidí escogerte y tampoco decidí que fueras de la manera que eres. Ya que yo no podía escoger a quién impartirme conocimiento, tuve que aceptar a quien el Espíritu me ofrecía. Y esa persona fuiste tú. Y tú eres energéticamente capaz de solo terminar, no de continuar. Dijo que la terminación de su linaje no tenía nada que ver con él o sus esfuerzos, o con su éxito o fracaso como un chamán en búsqueda de la libertad total. Lo comprendía como algo que tenía que ver con una elección que provenía de un nivel más allá del nivel humano. Una elección que no fue tomada por seres o entidades, sino por las fuerzas impersonales del universo. En un acuerdo unánime, las 3 discípulas de Don Juan y yo aceptamos lo que él llamó nuestro destino. Al aceptarlo nos puso cara a cara con otro asunto al cual él se refería como cerrar la puerta detrás de nosotros. Es decir, asumimos la responsabilidad de decidir exactamente qué hacer con todo lo que don Juan nos enseñó y de hacerlo impecablemente. Antes que nada, nos planteamos la pregunta crucial de qué hacer con los pases mágicos. La faceta más pragmática y funcional del conocimiento de don Juan. Decidimos usar los pases mágicos y enseñarlos a quien quisiera aprenderlos. Nuestra decisión de acabar con el sigilo que rodeaba por un periodo de tiempo indeterminado fue, naturalmente, el corolario de nuestra convicción total de que en realidad somos el final del linaje de don Juan. Se volvió inconcebible para nosotros cargar con secretos que ni siquiera son nuestros. Encubrir los pases mágicos con secretos no fue ninguna de nuestra decisión. Sin embargo, es nuestra decisión terminar con esa condición.
Nosotros, 4, nos dedicamos entonces a amalgamar las 4 líneas diferentes de pases que nos fueron enseñados a cada uno de nosotros, separada e individualmente, de acuerdo con nuestra constitución física y mental particular. Tratamos de crear una forma genérica de cada movimiento, una forma adecuada para todos. Esta amalgama dio como resultado una configuración de formas ligeramente modificadas de cada uno de los pases que nos enseñaron. Hemos llamado a esta nueva configuración tensegridad, un término que pertenece a la arquitectura y significa la propiedad de armazones que emplean miembros de tensión continua y miembros de compresión discontinua, de tal manera que cada miembro opera con máxima eficiencia y economía. Para explicar qué son los pases mágicos descubiertos por los chamanes de la antigüedad, como don Juan los llamaba, quisiera aclarar algo. En los tiempos antiguos, para don Juan esto significaba un tiempo de 7.000 a 10.000 años atrás. Una cifra que parece en cierta forma incongruente si se examina desde el punto de vista de los esquemas clasificatorios de los eruditos de hoy en día. Cuando confronté a don Juan con la discrepancia con sus cálculos y lo que yo consideraba ser un cálculo más realista, se mantuvo firme en su convicción. Él creía que era un hecho que la gente que vivió en el Nuevo Mundo de 7.000 a 10.000 años atrás estaba profundamente interesada en asuntos del universo y la percepción, asuntos que el hombre moderno no ha empezado ni siquiera a sondear. Independientemente de nuestras opiniones, el sigilo que rodeó los pases mágicos durante eras y el efecto directo de estos que ejercieron sobre mí han tenido una profunda influencia en la manera como los trato. Lo que estoy presentando en este trabajo es una reflexión íntima de esta influencia. Me siento obligado a elucidar este tema siguiendo estrictamente la forma que me fue presentado. Para poder hacer esto necesito regresar a los inicios de mi aprendizaje con don Juan. Comenzó haciendo comentarios sobre la habilidad física de los chamanes de la antigüedad. Recalcó incesantemente la necesidad de poseer un cuerpo flexible, ágil. Promovía su elasticidad y fuerza como un medio más seguro para alcanzar el mayor logro en la vida de un chamán, el conocimiento silencioso. La sensatez y la habilidad física eran las 2 cosas más importantes en la vida de esos hombres y mujeres, reiteró en una ocasión. La sobriedad y el pragmatismo son 2 únicos requisitos indispensables para alcanzar el conocimiento silencioso, para entrar en otros reinos de percepción, para navegar de manera genuina en lo desconocido se necesita una actitud de osadía, pero no de descuido. Para establecer un balance entre la audacia y el descuido, un chamán tiene que ser extremadamente sobrio y cauteloso, hábil y estar en una soberbia condición física. Don Juan decía que había 5 asuntos en la vida de esos chamanes, alrededor de los cuales giraba su búsqueda del conocimiento silencioso. Estos 5 temas eran:
1. Los pases mágicos. 2. El centro energético en el cuerpo humano llamado el centro de decisiones. 3. La recapitulación, el medio para acrecentar el alcance de la conciencia humana. 4. El ensueño, el verdadero arte de romper los parámetros de la percepción normal. Y 5. El silencio interno, el estado de la percepción humana desde el cual esos chamanes realizaban cada uno de sus logros perceptivos. Continuará.